Hablar sobre el hombre que conoce a Dios. En este momento, usted preste su atención para que disfrute esta conversación, este diálogo que queremos tener partiendo de la palabra de Dios y del conocimiento de su evangelio. Vamos a pensar sobre la mente de Cristo y lo que llama el Señor la renovación de la mente. Bendito sea su nombre. Si usted ha sido tratado por Dios en alguna ocasión y ha llegado a tener un verdadero conocimiento de Él, un conocimiento personal, conocimiento íntimo, usted ha tratado con Dios, Dios ha tratado con usted, y usted tiene esa hermosa experiencia de saber que Dios es real, de que Dios no es un cuento, que Dios no es una leyenda ni una simple enseñanza, entonces usted sabrá en qué situación particular se encuentra la otra persona con quien usted pueda estar tratando o con quien usted tenga que tratar. Usted, si ha tratado con Dios y ha llegado a conocer a Dios, no totalmente como Él es, porque es imposible para nuestra mente finita, pero si usted ha llegado a tener intimidad con Dios, usted se haya capacitado para ayudar a otra persona, porque usted mismo habrá recibido tratos quizás en esta misma materia, más de una vez. Usted no le habla a la gente tan solo de la Biblia, le habla de Dios, porque usted conoce a Dios, no solamente conoce la letra. Cuenta un hermano, un predicador, un pastor, tuvo la siguiente experiencia. Dice él que durante un verano se le dio una invitación para que fuera a una conferencia donde iban a estar hablando varios personajes famosos y que le sería de mucho provecho. Y dice él, se me dijo que sería bueno que yo fuera para oír a uno de los predicadores que hablaba tan bien en aquellos días, de manera que no me quedó otro camino que ir a escuchar al hermano de quien me habían hablado también. En aquella determinada sesión, él habló sobre cómo ser llenos del Espíritu Santo. Los versículos bíblicos que citó eran los más apropiados, dice el pastor. Las ilustraciones que usó el predicador conferencista eran estupendas. Su presentación lógica, muy acertada. Todo estaba maravillosamente bueno. Pero tan solo a los 10 minutos de estar hablando, yo me pregunté si eso era lo que él estaba haciendo, si era eso estar lleno del Espíritu Santo. Por la sencilla razón de que aunque habló muy bien, no obstante, por algunas de sus expresiones de aficionado, se llegó a conocer enseguida que él no conocía a Dios. O en otras palabras, él no tenía la experiencia de lo que estaba enseñando. Él no sabía nada del significado de estar lleno del Espíritu Santo. Amigos, esta es la razón de que el conocimiento superficial de la Biblia no nos da el conocimiento de Dios, tampoco nos capacita para hablar de Él con efectividad. De hablar de Dios teóricamente, tenemos mucha gente. Tenemos profesores a nivel de seminario y universidades que conocen la geografía, conocen la historia bíblica, conocen mucho acerca de la historia bíblica, conocen todas esas cosas, pero no han tenido la experiencia. Pueden saber mucha teología, pueden saber mucha interpretación y pueden saber griego, pueden saber hebreo, pero si no tienen la experiencia personal, no podrán comunicar ese mensaje del cual ellos pretenden ser portadores. Y si nosotros nos ponemos un poco en sintonía, nos podemos dar cuenta cuando una persona está hablando en la carne, como llamamos nosotros y como llama la Biblia, cuando una persona está hablando superficialmente, cuando una persona es hipócrita. A veces de manera inconsciente es hipócrita, porque está tratando de enseñar una cosa que no sabe, que no conoce, que no entiende,
que no ha experimentado, entonces se nota como tan vacío, como tan por encimita, entonces como que no llega, ¿verdad? No llega al corazón del oyente, porque él no sabe lo que está diciendo. Bendito sea el Señor. Tenemos que aprender a caminar por el camino de la cruz primero. Nos hace falta que Dios trate con nosotros. El Señor no pasó por alto, el Señor Jesucristo, no pasó por alto la voluntad de Dios por el hecho de que era el Hijo de Dios. Por el contrario, oró una vez, 2 veces y una tercera vez al Padre, hasta que pudo decir: la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Juan, Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 11. Tenemos un ejemplo muy hermoso que se ha repetido muchas veces y que habrá que seguirlo repitiendo. Sí, Señor, habrá que seguirlo repitiendo. Es el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo también oró, y oró hasta que el Señor le dijo que su gracia le bastaba. Sabemos cómo los creyentes de Corinto tuvieron una mala interpretación de Pablo. Las epístolas escritas a los corintios expresan su tristeza, en tanto que la epístola enviada a los filipenses manifiesta su gozo. Fíjese la diferencia de estas 2 epístolas. La epístola que envía Pablo a los Corintios refleja su tristeza, en tanto que la que envía a los filipenses manifiesta su gozo. Y en una parte dice: gozaos en el Señor siempre. Otra vez les digo que se gocen. De todas las epístolas paulinas, son solamente estas 2, las que están llenas de expresiones personales. Nos gusta leer las dirigidas a los corintios más que la dirigida a los filipenses. Los creyentes de Corinto estaban completamente equivocados con Pablo. Lo acusaron de ser sutil y lo juzgaron mal en su enfermedad. Él no insistió en que Dios le fuera a quitar su aguijón con el fin de escapar de la burla de los corintios. Lo único que dijo fue: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Era una afrenta que tenía el apóstol. Era una debilidad, era algo como una mancha, ¿verdad?, en su ministerio o en la proyección de su ministerio, que los débiles, los enemigos encubiertos que siempre se tienen, lo tomaban como ocasión para avergonzarlo, ¿verdad?, para burlarse de Pablo, para enrostrar que Pablo no era un tal siervo de Dios como él decía, porque si no, no hubiera tenido ese aguijón, esa perturbación, esa molestia permanente de la cual adolecía el destacado apóstol Pablo. Entonces, él con tristeza, con dolor y sentimiento, escribe a los hermanos de Corintio y le dice: hermanos, yo he rogado 3 veces al Padre que quite de mí este mal, que quite de mí este aguijón, pero me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ya que Dios había hablado con él así, él no hizo esfuerzo para que Dios cambiara de idea. En lugar de hacer eso, el apóstol Pablo declaró: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios, capítulo 12, versículos 9 en adelante. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, el apóstol Pablo reconocía su debilidad, y fíjese que Pablo no peleó porque la gente decía que él era débil.
El apóstol Pablo, aunque dentro, ¿verdad?, porque era humano, seguro que se sintió un poco triste, un poco apesadumbrado, pero el apóstol Pablo supo resistir con paciencia con paciencia hasta que Dios fuera el que hiciera el trabajo. Qué buena lección, qué buena experiencia que puede servirnos también a nosotros. Nadie conocerá jamás a Dios sin tener trato directo con Él. Usted puede estar 20 años en la iglesia y si usted no se dispone a conocer a Dios, usted será siempre un cristiano verde. Fíjese que el fruto maduro es el fruto que se come, ¿verdad? El fruto que se puede digerir. El fruto verde, aunque hay algunos que sí, pero la mayoría, cuando no están todavía en su punto, no podemos disfrutarlo. El cristiano tiene que madurar, pero la madurez del cristiano viene a través del conocimiento, del trato, del encuentro que tenga con Dios. Nadie conocerá jamás a Dios sin tener trato con Él. Una vez decíamos a unos hermanos que había una sola forma de hacer progresos en la vida espiritual, y es recibiendo el trato de Dios. Si rehusamos aceptar esos tratos de Dios, nunca lograremos progreso alguno. Si lo único que deseamos es obtener conocimiento de la Biblia, solo necesitamos estudiar mucho y obtener la ayuda de los que poseen conocimiento. Pero si lo que queremos es conocer a Dios de verdad, debemos tener tratos personales con Él, pues no hay otra manera de alcanzarlo. Aquí tenemos una experiencia muy bonita, que realmente de gente que conoce a Dios y de gente que siente y que sabe lo que está diciendo. Hace un momento referíamos de alguien que predicaba o que enseñaba acerca de la llenura del Espíritu Santo, pero que él no sabía lo que era eso. Parece que sus padres se lo habían enseñado, él lo había creído, pero no lo había vivido. Y entonces se notaba la flojera de lo que decía, porque, amigo, hermano, nosotros tenemos por entendido que cuando un ingeniero viene a dar clase de cálculo, cuando un ingeniero viene a hablar de un proyecto, y el ingeniero es un experto que tiene 20 años trabajando eso, lo enseña con una facilidad, comunica su mensaje con una facilidad, que el estudiante lo capta inmediatamente. Pero cuando es un estudiante recién egresado de la universidad, que no ha construido una casa todavía, que todavía no ha llevado los cálculos al terreno de los hechos, y está enseñando, usted nota que aunque él sabe lo que está diciendo, no conoce lo que está diciendo, no lo ha visto. Así mismo pasa con el caso de los médicos y de otros profesionales, y es el caso del ministro, del predicador, del maestro. Es muy fácil usted agarrar una serie de libros y aprender, y eso es loable, no vamos a criticarle eso porque así es que se aprende. Usted toma los libros, usted aprende profecía, usted aprende teología, usted aprende sobre los milagros, usted aprende sobre lo que usted desee dentro del perímetro de la palabra de Dios. Y luego usted está tratando de comunicar esa bendición que usted ha recibido. Amén, gloria al Señor. Pero a veces hay gente que trasciende los límites de su conocimiento y tratan de enseñar lo que no saben. Entonces se descubre, aunque no es un pecado, pero por lo menos el mensaje no cala con la profundidad que debía calar. Y es el caso que hemos mencionado de aquel ministro que hablaba del Espíritu Santo, pero que él desconocía la experiencia con el Espíritu Santo. Por aquí habla de cierta hermana que era una persona que esperaba el retorno de Cristo, era una maestra, ¿verdad? Una profesora de profecía. Y dice un escritor que cuando se encontraba en compañía de esa hermana, sabía que no la podía engañar, pues unas cuantas palabras dichas por ella revelaban lo familiarizada que estaba ella con las cosas espirituales y cómo ella vivía lo que ella predicaba y lo que ella decía. O sea que lo que ella enseñaba no se le olvidaba porque era parte de su misma vida. Entonces dice que en una ocasión la hermana estaba celebrando en una iglesia el 31 de diciembre, el último día del año, y estaba orando ella. Ella oraba a Dios en la iglesia. Ella oraba a Dios diciendo: oh Dios,
¿Permitirás realmente que termine este año? ¿Tiene que esperar que comience el próximo año para volver? Hasta este último día del año te pido que vengas hoy mismo. Bendito sea el Señor. Varios meses después, el pastor encontró a la hermana en un lugar apartado, fuera de la ciudad, y lo tomó de la mano y le dijo, la hermana, le dijo, hermano, ¿no es extraño que el Señor no haya venido todavía? Bendito sea el Señor. Estas expresiones de esta hermana mostraban lo claro que ella estaba, que no era simplemente una persona experta en profecía, que enseñaba profecía y que hablaba de profecía, sino que era una persona que tenía compañerismo con Dios y que realmente esperaba el retorno del Señor. Ella vivía, bendito y alabado sea el nombre del Señor, ella vivía esa esperanza gloriosa y bienaventurada. Ella conocía a Dios, ella era una experta en la segunda venida de Cristo, pero era una experta viviendo, saboreando la esperanza bienaventurada del pronto retorno de Cristo a la tierra. Bendito sea nuestro Señor. Y yo creo que uno de los problemas, una de las dificultades para el desarrollo de la vida cristiana últimamente, y para que la gente venga al conocimiento de la verdad, y para que mucha gente esclava del pecado sea libertada, uno de los obstáculos es precisamente el problema del loro. Hay un problema de loro en las iglesias. Hay mucha gente repitiendo una cosa que no conocen, repitiendo una cosa que no saben, o repitiendo una cosa que no sienten. Por eso debemos predicar lo que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón. Por eso los mensajes deben ser pedidos a Dios, porque Dios conoce el auditorio, Dios conoce las necesidades del auditorio. Dios sabe cuál es la enfermedad que está agobiando a la gente a quienes nosotros le vamos a predicar. Y por eso cuando vamos a predicar, oramos a Dios, clamamos a Dios para que ponga Él su palabra en nosotros, el tema, el texto, lo que debemos decir, de dónde debemos hablar. Amigos, hermanos, y puede usted asegurar en más de un 100% que cuando permitimos, cuando pedimos y esperamos que Dios responda esta oración corta y nos dé el material, el mensaje, la idea, qué es lo que Él quiere comunicarle a la gente y nosotros le obedecemos, hay resultados altamente positivos y gloriosamente visibles. Pero cuando tratamos de hacerlo nosotros, llenamos el vacío, llenamos el espacio, pero no hay la efectividad que Dios quiere que haya. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas cosas en la vida que nosotros, con la habilidad y la inteligencia, la capacidad que Dios nos ha dado, debemos llevarla a cabo, enfrentarla con responsabilidad y resolverla. Es el medio ambiente. Tenemos que luchar para sobrevivir y tenemos que buscar la forma de vivir lo más tranquilo y lo más cómodo posible. Por eso el hombre trabaja, por eso el hombre estudia, por eso el hombre labra la tierra, porque la tierra no produce si usted no la labra, no la siembra, ella no le produce aunque esté ahí. Y usted tiene que resolver parte de sus problemas y otros se los resuelve Dios a través de la naturaleza. Así como nosotros tenemos que tratar con nuestro ambiente, Dios tiene que tratar con nuestra área espiritual, principalmente con el pecado que mora en muchos de nosotros. Dios trata con él. Dios es quien tiene, pero con la anuencia nuestra o con la solicitud nuestra, Dios vence el pecado, Dios nos da la fuerza. Hay gente que piensa que debe entregarse a Cristo y que automáticamente va a recibir, sin hacer el menor esfuerzo, va a recibir la capacidad, tanto material como espiritual, de enfrentar el pecado y enfrentar las tentaciones. No es así, amigos, no es así, hermanos. Somos hombres, somos gente de carne y de hueso, y somos personas sujetos a debilidades y sujetos a pasión. Y nosotros tenemos que poner de nuestra parte.
Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. El pecado está al doblar de la esquina. El pecado está por donde quiera. La maldad sobreabunda. Las debilidades nuestras a veces nos hacen inclinar. Pero por encima de eso está nuestra confianza en Dios. Por encima de eso está nuestra solicitud a Dios. Señor, dame fuerza. Señor, ayúdame. Dame sabiduría. Dame capacidad para vencer estas dificultades. Para así Dios nos da la fuerza y la ayuda para nosotros ser fieles. ¿O acaso dejaría usted, por ejemplo, que las cosas que van surgiendo en su familia marchen como a ella se le antojan? O si ora de verdad, orará usted tan solo una vez y entonces ya no va a orar más porque no ha recibido respuesta. ¿Dejará usted que su familia se desintegre y que sus hijos se vayan al infierno sin usted advertirlo? ¿Cómo puede creer que así va a conocer a Dios sin la prueba y sin las dificultades y sin la confianza? Este no es el método de Pablo. Pablo oró repetidas veces hasta que el Señor le contestó. Si se dispone a orar tan solo una vez, sería mejor que no lo hiciera. Debemos orar una vez, 2 veces, 3 veces, y en caso de no recibir contesta, debemos orar 10 veces y hasta 100 veces hasta que el Señor nos hable. Recordemos que la prisa no debe ocupar ningún lugar en la fe ni en la oración. La fe soporta el tiempo. La fe es, como decía el salmista, pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó. Salmo 40. Pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó. Si Dios no da, podemos esperar hasta los 100 años de edad. Nosotros esperamos contra esperanza. Abraham creyó a Dios, Romanos 4:18. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eliseo, el profeta, le dijo al rey Joás que tirara flechas contra el suelo, pero el rey las tiró solamente 3 veces y detuvo la mano. Por esta causa el profeta le dijo al rey que él podría derrotar a los sirios solo 3 veces. Pero si hubiera tirado la flecha al suelo 5 o 6 veces, habría sido capaz de golpear a Siria hasta acabarla. Esto está en 2 Reyes, capítulo 13, versículo 14 en adelante. Lo mismo es en cuanto a nuestra oración. Podemos orar solo 2 o 3 veces y luego darnos por vencidos. Pero la oración debe ser hasta que la respuesta venga, hasta recibir la respuesta, hasta entender que Dios ha recibido y hasta que la onda vaya y vuelva. Bendito y alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, hermanos y amigos, hasta aquí ha sido nuestra charla de hoy sobre el trato, el tratamiento, la experiencia personal que debemos tener con Dios para resolver una serie de problemas espirituales en nuestras vidas. Así que esperamos que haya sido de mucha bendición para ustedes y les recomendamos que asista a una iglesia evangélica, afirme su fe y persevere en la fe de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga o hasta que usted o yo tengamos que partir. Señor, te damos las gracias por esta hermosa oportunidad en que una vez más hemos podido compartir el conocimiento y el pan de tu palabra. Mira cada uno de los amigos, cada uno de los oyentes en particular. Tú conoces su problema, su dificultad, sus necesidades. Señor, ayúdale, resuelve sus problemas, cubre sus faltas, rompe las cadenas que le impidan ser salvo y feliz y llénale de gozo y de paz. Lo dejo en tus manos, guárdalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Muchas gracias, Señor. Amén. Su hermano Ezequiel Molina Rosario. Le queremos invitar, si usted ha entregado su vida a Cristo o si necesita mayor conocimiento de la palabra de Dios, busque una iglesia evangélica donde se predique y se viva conforme a la Biblia, y ellos le ayudarán. Que la paz del Señor sea con ustedes.